Muchas gracias por esta invitación, por esta presentación. Yo espero que mi palabra se escucha bien. Saludo a mis amigos argentinos con muy afecto de Milán, que es una ciudad ahora devastada dalla presencia del Covid. La mia intervención tiene un esquema muy simple, que es una descripción de la curva de la angustia, que podemos resumir en 4 formas de la angustia, en 4 etapas de esta curva que podemos escribir de la izquierda a la derecha como una curva epidemiológica, efectivamente. La primera forma de la angustia, ahora va a dominar y después a articular esta pluralidad de la angustia en esta experiencia colectiva, que es una experiencia, es un punto muy importante, es una experiencia de total obscuridad. Nosotros como psicoanalistas sabemos bien que nuestra tarea es de hacer una brecha en la oscuridad. Esta es una definición muy preciosa de Basaglia, de su trabajo con la locura. ¿Qué significa trabajar con la locura? Significa siempre hacer con la oscuridad, hacer algo con la oscuridad, abrir una brecha en la oscuridad. Esto es nuestra tarea en este tiempo vertiginoso, difícil, traumático. Hablar, elaborar, pensar, hacer algo de la oscuridad. 4 formas de la angustia. La primera forma son definición sintética, efectivamente. La primera forma es la angustia persecutoria, o si se prefiere la angustia de intrusión, es la primera forma. La segunda es la angustia depresiva. La tercera es la angustia de convivencia. Y la última, la cuarta, es la angustia de la recidiva, o si se prefiere la angustia de la segunda ola, que en Europa es el tiempo actual. El tiempo actual es el tiempo de la segunda ola del COVID. La cuarta forma de la angustia, entonces, es la forma de la angustia de la recidiva. Primera forma, la angustia persecutoria, es una angustia de intrusión, es una angustia que se produce post-trauma, porque no hay angustia antes el trauma. Efectivamente, freudianamente, no podemos tener angustia antes el trauma, porque la angustia es un señal de la inminencia del peligro, y este trauma es un trauma sin defensa, inimaginable, sin imagen, sin posibilidad de esperar, de defenderse del trauma. Por esto es un trauma, porque no tiene defensa, no tiene angustia antes. Hay una angustia que se produce solo post-trauma. Esta angustia es una angustia persecutoria de intrusión que supone el efecto mejor del trauma. Siempre, nella clínica della psicoanalisi, se podemos resumir el efecto mejor del trauma en general, es el pasaje rápido entre una condición de, podemos decir, de omnipotencia en una condición de impotencia. El trauma es este pasaje. Tenemos nosotros, hombre, ser humano, una posición de omnipotencia antes del COVID. La omnipotencia de la técnica, la omnipotencia de la ciencia, la omnipotencia del económico, la omnipotencia también del goce. Y la experiencia del trauma
produce una inversión, un reverso de la onnipotencia in impotencia. En el proyecto del Endfurt, Freud habla de Hilflosigkeit por describir esta condición de, en italiano traducimos esta palabra alemana Hilflosigkeit con inermità. No sé cómo se traduce en castellano, inermità. Impotencia, podemos decir, pero no es la traducción correcta. Desvalimiento. Desvalimiento. Perfecto. Este pasaje es el pasaje traumático y que tiene en consideración las dos características fundamentales del COVID. La primera característica es que el COVID es una amenaza inminente. Inminente significa que el virus es por todas partes. Inminente y al tiempo mismo esta inminencia se une con el aspecto de la indeterminación, de la no localización. No podemos localizar la inminencia del peligro. Hay una inminencia de la amenaza, del peligro, sin posibilidad de localización. La unión de estas dos características, la inminencia y la delocalización, la indeterminación que define la traumaticidad del COVID y la imposibilidad de fuga, la imposibilidad de separarse del COVID mismo. En este sentido hablamos de una angustia persecutoria, una angustia de intrusión que borra la posibilidad de una separación, de una fuga del peligro. En Italia hemos mirado a pánico colectivo, pánico de la gente que se mueve sin orientación, pánico de la gente que se empuje a separarse del COVID, ma sin posibilidad de separarse. Ninguno puede separarse de la presencia inminente y indeterminada del COVID. Esta imposibilidad de fuga fractura lo esquema defensivo fundamental del ser humano. Lo esquema defensivo fundamental del ser humano, que tiene una raíz paranoica, es lo esquema que distingue, diferencia, que separa el amigo y el enemigo, el familiar y el extraño, el conocido y el desconocido. Este esquema se fractura completamente, totalmente, porque el amigo mismo puede ser la condición del contagio, de la infección, de la transmisión de la infección. El familiar mismo puede ser, en un Unheimlichkeit freudiano, puede ser el lugar de la máxima amenaza, de la máxima obscuridad. El familiar se transforma en un lugar de amenaza, en un lugar peligroso. Esto me parece la primera forma de la angustia que podemos decir la metáfora de la guerra, que es una metáfora muy recorrida, es un esfuerzo de tratar esta angustia. Pero es un esfuerzo que no tiene posibilidad de realización porque no es una guerra. La guerra es la manera paranoica de restituir la diferenciación entre el amigo y el enemigo.
La metáfora de la guerra tiene como tarea el objetivo de reintroducir el confín que separa el amigo y el enemigo, el extraño y el familiar. Pero no es una guerra, porque el confín no se puede definir, no se puede definir. Entonces sabemos que la guerra es un tratamiento paranoico de la angustia. Donde vemos guerra, vemos un tratamiento solo paranoico de la angustia sin duelo, podemos decir. La guerra es siempre al lugar del duelo. La guerra es siempre un tratamiento solo paranoico de la angustia. No tenemos guerra, tenemos pánico. Pánico es una expresión colectiva de la angustia persecutoria de intrusión. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a esta primera forma de la angustia, la respuesta conocemos en Argentina también, en todo el mundo también, la respuesta es el confinamiento. El confinamiento es una manera de reconstituir, de restaurar un lugar seguro. Hay una amenaza indeterminada, inminente. El confinamiento responde a esta amenaza para la constitución de un lugar seguro, mi casa. El confín se reproduce en esta manera. Con un otro tema muy importante para mí, decisivo, pero no tengo el tiempo de desarrollarlo eficazmente, es el tema de la libertad. Porque el confinamiento implica, podemos decir en este modo, que no es el modo correcto para mí, implica una reducción de la libertad. ¿Por qué no es el modo correcto, este algoritmo biopolítico de leer la experiencia del confinamiento, la experiencia colectiva del confinamiento? ¿Por qué no se trata simplemente de una reducción de la libertad en el nombre de la protección? No se trata de una dictadura sanitaria. ¿Se puede decir en castellano dictadura sanitaria? No se trata de esto. No se trata de una compresión de los derechos del ser humano, del derecho de la libertad. El confinamiento es posible pensar el confinamiento como una otra experiencia de la libertad, como la experiencia más ética de la libertad. Porque en el confinamiento yo puedo hacer experiencia de una libertad nueva, de una nueva forma de libertad que no coincide más con la libertad como poder individual de hacer todo lo que quiero. Esta versión anarcoide, versión neoliberal de la libertad como propiedad de la individualidad, no es una versión aceptable por la psicoanálisis. La libertad es siempre conexión al otro. El confinamiento es una experiencia de conexión simbólica al otro. No es simplemente una experiencia de negación de la libertad. Es una otra versión de la libertad. Es un punto muy importante para mí. En Italia ho mucho sobrellado este punto, porque en Italia tenemos intelectuales yo también soy un intelectual de izquierda, tenemos intelectuales de izquierda como Agamben, que he conocido yo creo en Argentina, que tiene una mirada Foucaultiana sobre este tema, y por Agamben se trata de una ocasión por imponer un nuevo totalitarismo, una supresión de la libertad en el nombre de la defensa y de la protección sanitaria. Es una lectura que yo no condivido porque per la primera vez
ha sido una experiencia de la libertad como solidaridad. Yo digo también como fraternidad. Fraternidad, como fratellanza, fraternidad. Bueno, esto no tengo el tiempo de articular más este punto, pero esto es la primera angustia. El magisterio del COVID es introducir a una nueva forma de la libertad como conexión, la libertad como solidaridad, la libertad como fraternidad. La segunda forma de la angustia es la angustia depresiva. Es una angustia que es claramente en relación a la muerte. El COVID produce muerte, no produce solo sufrimiento, no produce solo enfermedad, produce muerte. ¿Qué muerte? En Italia tenemos experiencia de una muerte anónima, de una muerte colectiva sin nombre, sin identidad. Es una muerte que recuerda mucho el delirio psicótico de la fin del mundo, que de la fin del mundo es la muerte del mundo mismo. No es solo la muerte del amigo, la muerte de los padres, la muerte de la nonna, como se dice, abuela, es de los hechos, ¿no? Es la abuela, muerte. viejo. Sí. Sí, es la muerte anónima sin nombre. Esto es un punto muy importante, ¿no? Es la muerte sin número. No, es la muerte como número sin nombre. Es el número que borra el nombre. Es la muerte como la curva epidemiológica de la muerte, de la difusión del contagio. Es una dimensión cuantitativa de la muerte. Es la muerte como número. Esto es un punto importante porque el ejercicio de la cura por un psicanalista es siempre separar el número del nombre. Se podemos decir en una fórmula, la postura de la cura analítica es siempre separar el número del nombre. El nombre no puede ser confuso con el número. En ese sentido, la clínica psicoanalítica es siempre clínica del uno por uno, ¿no? De la singularidad, del nombre propio, Ma la dimensión depresiva es entonces la inhumanidad de la muerte, porque la muerte que se transforma en número es la muerte que se deshumaniza, es la muerte como, no la muerte del ser humano, ma la muerte como fenómeno inhumano, sin humanidad. La última observación sobre esta angustia depresiva es que la pérdida no es como en la clínica de la depresión clásica. La pérdida no es al pasado, no se inscribe en el tiempo pasado. La pérdida de un amor, la pérdida de un ideal, la pérdida de una ocasión profesional. El depreso tiene una posición siempre que mira al pasado, una fijación al objeto perdido que se inscribe en el tiempo pasado. Esta angustia depresiva investe completamente el futuro, porque el objeto perdido es el futuro mismo. El objeto perdido es el mundo. El mundo puede ser un objeto perdido. Esta es la angustia depresiva colectiva de todos nosotros, que podemos perder el mundo.
que el mundo no puede ser como antes lo conocimos. Bueno, entonces, esto significa, es una fórmula lacaniana, se puede decir, introducir este punto, que l'imaginario fue colonizado completamente da lo real. Tenemos una colonización del imaginario producida dalla emergencia del real. ¿Qué significa? Que el real coloniza el imaginario. Tenemos una experiencia común de la colonización del real sobre el imaginario, que es la pesadilla. La pesadilla es la experiencia donde no hay imagen, porque el sueño es interrupto, no hay más imagen, hay solo real. Por Lacan, la pesadilla es la experiencia más común del real. No hay más imagen, no hay sueño, no hay narración, no hay representación, hay el exceso de lo real. El retorno del real que produce la imposibilidad de la imagen. El COVID no puede ser. El COVID es una experiencia inimaginable. Inimaginable, ¿no? Entonces es por esto que los pacientes, nuestros pacientes, en esta segunda forma de la angustia depresiva, tenían una pregunta muy fuerte de la imagen del analista. Las sesiones en telepresencia o las sesiones virtuales, mis pacientes no se limitaban a escuchar mi voz. Preguntaban de verme aparecer. Preguntaban la presencia de la imagen. Ahora podemos decir que en la angustia depresiva hay colonización del real sobre la imagen y que la cura está la posibilidad de reintroducir una imagen humana. Por eso, en este sentido, yo creo que las sesiones video, la telepresencia, las sesiones virtuales han tenido un importante efecto terapéutico. Vamos a la tercera angustia, que es la angustia de la convivencia. Esta angustia se produce como ruptura de una concepción infantil, narcisística también, infantil narcisística, de la sanificación como progresión, como en el sentido que podemos emanciparse del COVID, sanificarse. La sanificación se produce como superamento del tiempo 1 de la epidemia. Superación. Sí. Superación. Entonces, reasunto. Tenemos tiempo 1, que es el tiempo de la epidemia, de la angustia de intrusión, de la angustia depresiva. Tiempo 2 es el tiempo imaginario de la sanificación. Dos tiempos, tesis, antítesis. Este modo scisionista de pensar la relación entre el tiempo 1 y el tiempo 2 es una abstracción, porque nosotros somos obligados a la convivencia con el virus. No podemos pensar que la sanificación es una emancipación de la presencia del virus. Debemos pensar nuestra existencia en relación al virus, no como progresión, como emancipación. No sé si es claro este punto. Es un punto para mí muy importante.
hay una... somos obligados a renunciar all'idea che la guarigione, guarigione, curación. Que la curación es la eliminación del virus. No, no es esto. Somos obligados a reconocer la inevitabilidad de la convivencia con el virus. Tiempo 1, tiempo 2 son lo mismo tiempo. Somos obligados a hacer lo que hacemos siempre en psicoanálisis. Pensar la integración y no la escisión. Christopher Bollas, que es un psicoanalista que me gusta mucho, habla en este sentido de una mente democrática. ¿Qué es la mente democrática? La mente democrática es la mente que se abre al extraño, se abre al intruso y que produce no escisión, produce integración. Esto es más difícil. Dos ejemplos de esta posibilidad de integración. El primero es técnico, es la referencia a la categoría freudiana de sublimación, porque el pensamiento artístico es un modelo de integración. ¿En qué sentido? Pensamos, por ejemplo, a Picasso y a Guernica. ¿Qué hay? Hay un trauma, Guernica, el bombardeo sobre la ciudad de Guernica dei nazi. Hay la muerte, hay la destrucción de Guernica, hay la herida y hay la operación de sublimación que dona a la herida una forma nueva. Hay Guernica de Picasso. Ma Guernica de Picasso es el efecto de una elaboración de lo real del trauma. Es la imagen sobre el trauma. No es el trauma sobre la imagen. La sublimación no es un mecanismo de defensa, como por ejemplo piensa Anna Freud. La sublimación es la posibilidad de donar a la pulsión una forma nueva, una plasticidad nueva. En este tiempo, en el tiempo de la angustia de la convivencia, nosotros somos obligados a la plasticidad pulsional. Y la sublimación es un modelo en este sentido. Un otro ejemplo artístico que a mí muy precioso para mí es Alberto Burri, que es un magnífico artista italiano que produce el Gran Decreto, se llama, Gran Decreto, que es una obra de land art sobre la ciudad de Gibellina, que es una ciudad destruida completamente da un terremoto. Y Burri construye esta instalación en el mismo lugar donde hay la muerte de la antigua ciudad de Gibellina. Esto es otro ejemplo de trabajo del duelo también, pero la sublimación tiene una relación muy importante con el trabajo del duelo. Porque el trabajo del duelo y sublimación son expresión de la plasticidad de la pulsión. El trauma es una expresión de la fijación de la pulsión. Nuestro trabajo es de pasar de la fijación traumática a la plasticidad posible de la pulsión. Entonces, este es el último pensiero sobre la tercera angustia. Tenemos siempre un resto. Esto es el punto.
siempre tenemos una relación con un resto, con algo que resta, que no se puede metabolizar completamente nella simbolizzazione e che però è causa della simbolizzazione. E questo è il virus, è la convivencia. Un último ejemplo es un sueño de mis pacientes, una mujer que en el pleno del confinamiento hace este sueño. El sueño es muy simple. Sueña de donar una cena y de recibir a su casa amigos queridos. No es posible porque somos en el confinamiento. El sueño realiza un deseo, claro. Ma esta piensa, pero se invito a mis amigos en mi casa, rischio el contagio. Al tiempo mismo, el deseo de hacer esta cena es más fuerte. Entonces, esto es el bit del inconsciente formidable. Nel sueño, recibe a sus amigos en la mesa y antes de comer, pone una copa llena de desinfectante y dona la copa a todos. Esto è un ejemplo de mente democrática, è un ejemplo de convivencia, è un ejemplo de no pensar a la sanificación como emancipación de la enfermedad, ma a pensar a donar una nueva forma a la enfermedad. Última angustia, termino, es la angustia de la recidiva. La Europa es en este momento pienamente en este tiempo de la angustia de la recidiva. ¿Qué es la angustia de la recidiva? Es el efecto del el efecto del negacionismo. El negacionismo es el contrario de la sublimación, es la represión del mal, simplemente, la negación del mal, la negación de la existencia del mal. El negacionismo es la vida que exige esa libertad, la vida que vuole vivir, que quiere vivir, pero es una vida que afirma a sí misma, ma solo nella forma de la pulsión de muerte. Tenemos Donald Trump, tenemos Bolsonaro como ejemplo claro de esta conjunción entre la afirmación de la vida como manifestación de la pulsión de muerte. Porque si la vida se afirma sin tener en consideración los límites, el límite, la castración, la ley de la castración, Trump y Bolsonaro son dos líderes de este tipo, esta afirmación de la vida, no hay virus, no existe virus, hay la vida, la exigencia de la vida, es una manifestación de la pulsión de muerte. Entonces tenemos la segunda ola en Europa por esta razón, porque el negacionismo se ha difundido en Italia, no solo en Italia, en España, en Francia, y ha producido una impennata del contagio. Una impennata del contagio. Entonces, ahora tenemos decepción, desilusión, sentimiento de caída en el vacío, colectiva, porque somos obligados a hacer el duelo de la sanificación, el duelo de la guarigione. Somos enfermos. Esto se produce, por ejemplo, con la enfermedad oncológica, cuando el sujeto piensa de haber superado el drama del tumor, del cáncer, y después se trova en frente al tumor nuevamente. Hay una experiencia de caída. En última consideración clínica, por esto yo creo que nuestros pacientes que en la primera ola han beneficiado de las sesiones en telepresencia, ahora no es más suficiente. Ahora preguntan la presencia
efectiva, es un fenómeno particular. No es suficiente la imagen. Yo tengo muchos pacientes depresivos que me demandan de encontrarle directamente en presencia. Esta presencia es la forma de la cura actual. Como decir, la oferta de la presencia tiene un valor en este tiempo, en el tiempo de la segunda ola, enorme, un valor esencial. Y yo creo que este valor que el proyecto de Jonas de la fuerza de la palabra exprime. Muchas gracias.